La puerta del ascensor se abrió con un chirrido que me heló la sangre. Allí estaba Teresa, derrumbada en el suelo del rellano, con la compra esparcida a su alrededor y una mano presionando el pecho. «Ayúdame. Por favor», murmuró. Y su voz, normalmente tan firme y cálida, sonó como un hilo a punto de romperse. Corrí hacia ella sin pensarlo 2 veces. Yo soy Lucía. Tengo 35 años. Y vivo en el piso de abajo del suyo en este viejo edificio del Eixample barcelonés. Siempre la había admirado desde lejos, Teresa. Con sus 49 años. Su elegancia natural. El cabello corto teñido de un gris plateado que le daba un aire de sabiduría serena. Vivía con Carmen, su esposa desde hacía décadas. Una mujer de carácter fuerte que trabajaba en una galería de arte. Ellas eran la pareja estable del edificio. La que todos envidiábamos en silencio por su complicidad aparente. Ese día, Carmen estaba de viaje en Madrid por trabajo. Teresa había subido las escaleras sola con las bolsas. Y el corazón le jugó una mala pasada. La ayudé a levantarse. Recogí las naranjas que rodaban por el suelo. Y la acompañé hasta su apartamento. No es nada grave, dijo ella quitándole importancia. Pero yo insistí en llamar al médico. Mientras esperábamos, preparé un té y me senté a su lado en el sofá. Hablamos como nunca antes. Me contó de su juventud en Granada. De cómo conoció a Carmen en los años 80. Cuando ser lesbiana en España aún era un acto de valentía. Yo le hablé de mi divorcio reciente. De cómo me sentía perdida en esta ciudad que amo pero que a veces me ahoga. ¿Por qué mi corazón latía tan rápido? No era solo preocupación. Era algo más profundo. Un tirón que me aterrorizaba. Teresa me miró con esos ojos verdes. Profundos como el mar de la Barceloneta. Y sonrió. Gracias, Lucía. No sabes cuánto significa esto para mí. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen prolongó su estancia en Madrid por un proyecto importante. Y Teresa necesitaba ayuda con las tareas cotidianas mientras se recuperaba. Yo subía cada tarde, cocinaba. Charlábamos hasta altas horas. Paseábamos por el Park Güell cuando se sentía con fuerzas. Barcelona en primavera es traicionera, el sol engaña. Y uno se quema sin darse cuenta. Una noche, después de una cena improvisada en su terraza con vistas a las luces de la ciudad, Teresa tomó mi mano. Lucía, no sé qué habría hecho sin ti estas semanas. Su voz temblaba. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía estar sintiendo esto? Ella era mayor. Comprometida. Feliz. O eso creía yo. Pero en sus ojos vi una tristeza antigua. Un vacío que Carmen, con sus ambiciones y viajes constantes, no llenaba. Me incliné hacia ella sin pensarlo. Nuestros labios se rozaron. Y el mundo se detuvo. Fue un beso suave, cargado de años de soledad para ambas. Pero inmediatamente después, el pánico. ¿Qué estamos haciendo?, susurré yo, apartándome. Teresa bajó la mirada. Lo siento. No debí. Carmen vuelve mañana. Esa noche no dormí. Me torturaba el conflicto,
¿Era yo la destructora de un hogar? ¿O era esto algo real? ¿Algo que ambas necesitábamos? Teresa era todo lo que yo ansiaba, madura. Inteligente. Con una pasión por la vida que Carmen parecía haber olvidado. Pero traicionar a alguien que no estaba allí para defenderse me hacía sentir sucia. Al día siguiente. Carmen regresó. La vi subir las escaleras con maletas. Besando a Teresa en la mejilla como si nada. Yo me escondí en mi piso. Escuchando sus voces a través del techo. Todo parecía normal. Pero esa tarde. Teresa llamó a mi puerta. Necesito hablar contigo. Dijo. Y entramos en mi salón. Me confesó todo con lágrimas, su matrimonio con Carmen llevaba años siendo una fachada. Se querían. Sí. Pero como amigas. La pasión se había apagado hacía mucho. Reemplazada por rutinas y silencios. Carmen tenía amantes ocasionales en sus viajes. Y Teresa lo sabía pero lo toleraba por miedo a la soledad. Contigo he vuelto a sentirme viva. Lucía. Pero no puedo hacerle esto a ella. No así. Yo lloré también. ¿Y nosotros? ¿Esto que sentimos es solo un capricho? No. No lo era. Lo sabía en el fondo del alma. Pero el miedo nos paralizaba. Decidimos distanciarnos. Días de agonía. De evitar miradas en el ascensor. De noches en vela preguntándome si valía la pena destruir dos vidas por un sentimiento tan intenso. Barcelona no ayudaba. Caminaba por el Born. Por esas calles estrechas llenas de parejas felices. Y me ahogaba en preguntas. ¿Era egoísta quererla? Teresa tenía una vida construida. Amigos que las veían como el ejemplo perfecto de pareja lesbiana duradera. Yo era la vecina joven. La intrusa. Pero cada vez que la veía de reojo. Saliendo a comprar el pan o regando las plantas en la terraza. Mi corazón se rompía un poco más. Una semana después. Todo explotó. Carmen encontró un mensaje mío en el móvil de Teresa. No era comprometedor. Solo un te echo de menos. Pero bastó. Subí corriendo al oír los gritos. Carmen estaba furiosa, como has podido. Después de todo lo que hemos pasado juntas. Teresa lloraba en silencio. Sin defenderse. Yo me quedé en la puerta. Paralizada. Carmen me miró con desprecio. Tú. La vecina amable. ¿Era esto lo que buscabas desde el principio? Sus palabras me dolieron como cuchillos. Tenía razón. ¿Había yo forzado esto sin darme cuenta? Salí corriendo. Bajé las escaleras y me perdí en las calles de Gracia. Entre las plazas llenas de vida que ahora me parecían vacías. Esa noche. Teresa me llamó. Ven. Por favor. Necesito verte. Fui. A pesar del miedo. Carmen se había ido a casa de una amiga. Estábamos solas. Teresa me abrazó con desesperación. No puedo seguir mintiendo. Te quiero. Lucía. Más de lo que nunca quise a nadie. Sus palabras me liberaron y me aterrorizaron al mismo tiempo. Hablamos hasta el amanecer. De los secretos, como Carmen y ella se casaron por presión social en los 90. Cuando el matrimonio gay por fin fue posible. Pero el amor ya se había enfriado.
De mis propias dudas, mi divorcio me había dejado con miedo al compromiso. Pero con Teresa todo era diferente. Era profundo. Real. Doloroso. Decidimos afrontarlo. Teresa habló con Carmen al día siguiente. Fue brutal, lágrimas. Reproches. Años de resentimiento saliendo a flote. Carmen admitió sus infidelidades pasadas. Teresa la suya ahora conmigo. Se separaron en medio de un caos emocional que nos dejó a todas destrozadas. Los meses siguientes fueron un infierno. Los vecinos murmuraban. Algunos nos juzgaban como traidoras al modelo perfecto. Yo me sentía culpable cada día. ¿Había destruido una familia por mi egoísmo? Teresa sufría más, perdía a su compañera de toda una vida. Pero en medio del dolor, nos teníamos la una a la otra. Paseábamos por la playa de la Barceloneta al atardecer. Cogidas de la mano en secreto al principio. Luego con más valentía. Hablábamos de todo, de cómo el amor no entiende de edades ni de tiempos perfectos. De cómo a veces hay que romper para reconstruir. Teresa me enseñó a valorar la madurez. La paciencia, yo le devolví la ilusión. La pasión por las pequeñas cosas. Un día. En la azotea de nuestro edificio. Con el sol poniéndose sobre el mar. Teresa me dijo, esto que nos pasó fue un pecado. Sí. Pero me salvó del vacío en el que vivía. La besé entonces. Sin miedos. Barcelona nos envolvió con su luz cálida. Testigo de nuestra redención. El verano llegó como una ola implacable. Trayendo calor y revelaciones que no esperaba. Teresa y yo intentábamos construir algo nuevo sobre las ruinas. Alquilamos un pequeño apartamento en Poblenou. Lejos de l'Eixample y sus recuerdos tóxicos. Era un barrio en transformación. Con fábricas reconvertidas en lofts y playas menos turísticas. Allí. Pensábamos. Podríamos empezar de cero. Pero los fantasmas no se iban tan fácilmente. Carmen no desapareció de nuestras vidas. Al principio. Llamadas furiosas. Mensajes acusadores. Me robasteis lo único estable que tenía. Gritaba en los voicemails que Teresa borraba con manos temblorosas. Yo me preguntaba en silencio si tenía razón. Era yo la ladrona. Mi juventud. Mi soledad reciente. ¿Habían seducido a Teresa en un momento vulnerable? Las noches eran las peores. Teresa se despertaba sudando. Murmurando el nombre de Carmen. Lo siento. Decía. Abrazándome fuerte. Han sido 30 años. Lucía. No se borran de un día para otro. Yo asentía. Pero dentro bullía la inseguridad. ¿Y si solo era un rebote? ¿Y si? Cuando el polvo se asentara. ¿Teresa echara de menos su vida anterior y me dejara rota? Para colmo. Apareció un secreto mayor. Una tarde. Revisando cajas de la mudanza. Encontré cartas antiguas en el fondo de un cajón de Teresa. Eran de una mujer llamada Isabel. De los años 70. Antes de Carmen. Amor apasionado. Promesas rotas porque Isabel se casó con un hombre por presión familiar. Teresa había guardado todo, fotos. Poemas. Era mi gran amor. Me confesó esa noche. Con voz quebrada. Pero la perdí por cobardía. Con Carmen fue seguro. Estable.
Contigo. Tengo miedo de repetir errores. Aquella confesión me destrozó. ¿Era yo solo un intento de redimir el pasado? Pasé días en silencio. Caminando sola por el Rambla del Poblenou. Mirando el mar que parecía burlarse de mi confusión. ¿Valía la pena tanto dolor si al final todo era una ilusión? Teresa lo notó. Por supuesto. Una noche. Después de una discusión tonta sobre quién lavaba los platos. Exploté. Dime la verdad. ¿Me quieres a mí o a lo que represento? ¿Una segunda oportunidad con Isabel? Ella lloró como nunca. Te quiero a ti. Lucía. Por tu risa. Por cómo me hace sentir joven sin serlo. Por tu fuerza. Pero tengo miedos. Sí. Miedos que tú no entiendes porque eres más joven. Aquellas palabras abrieron una grieta. La diferencia de edad, que al principio parecía irrelevante, ahora pesaba. Teresa hablaba de jubilación cercana. De achaques, yo de viajes. De hijos quizás algún día. Podíamos encajar. Barcelona. Con su vitalidad eterna. Nos presionaba, parejas jóvenes en el Gaixample. Eventos LGTB donde nos miraban como rareza. El alto punto de tensión llegó en agosto. Durante la Festa Major de Gracia. Fuimos juntas. Por primera vez en público como pareja. Las calles adornadas con decoraciones handmade. Música. Vino. Pero allí estaba Carmen. Por casualidad. Con una nueva amiga. Nos vio. Su mirada fue un puñal. Se acercó, así que esto es lo que queda de nosotras. Felicidades. Teresa palideció. Yo sentí rabia y culpa mezcladas. Carmen siguió, Teresa. ¿Recuerdas cuando luchábamos juntas por derechos que ahora usas para traicionarme? Las palabras resonaron en la plaza llena de gente. Algunos miraron. Nos fuimos corriendo. Dejando la fiesta atrás. Esa noche. En nuestro apartamento. Teresa colapsó. Tal vez tenga razón. Tal vez no merezco esto. Yo la abracé. Pero por primera vez dudé. ¿Estábamos condenadas al fracaso? El conflicto interno me devoraba, amaba a Teresa con una intensidad que me asustaba. Pero el precio era demasiado alto. Amigos comunes nos evitaban. Juicios silenciosos en el supermercado. Decidí alejarme unos días. Me fui a casa de una amiga en Sitges. Esa villa costera conocida por su tolerancia LGTB. Allí. En la playa. Reflexioné. Recordé el primer beso. Como Teresa me había salvado de mi propio vacío post-divorcio. No era solo deseo, era conexión profunda. Alma con alma. Regresé decidida. Encontré a Teresa en la terraza. Mirando el horizonte. No puedo vivir sin ti. Le dije. Pero necesitamos sanar juntas. Ella sonrió entre lágrimas. Lo sé. Perdóname por mis dudas. Empezamos terapia de pareja. Algo poco común en nuestra generación. Pero necesario. Hablamos de todo, celos. Miedos. El fantasma de Carmen e Isabel. Poco a poco. Las heridas cicatrizaron. Teresa vendió su parte del antiguo apartamento,
Carmen se mudó a Madrid definitivamente. El otoño trajo calma. Paseos por el laberinto de Horta. Besos robados en rincones ocultos. Barcelona nos perdonó. O eso sentimos. Pero el drama no había terminado. El invierno se instaló con frío inesperado. Y con él, nuevas tormentas. Justo cuando pensábamos que lo peor había pasado, recibimos una carta de Carmen. No era una amenaza, era peor, una confesión. Durante años, Carmen había luchado con una depresión profunda, ocultándola tras su fachada fuerte. Nuestra traición había sido el detonante para buscar ayuda profesional. Os odio y os agradezco a la vez. Escribía. Me habéis obligado a enfrentarme a mí misma. Teresa leyó la carta en voz alta. Y su rostro se descompuso. Es mi culpa, murmuró. La abandoné cuando más me necesitaba. El sentimiento de culpa regresó con fuerza brutal. Pasamos noches discutiendo, ¿debíamos contactarla? ¿Ofrecer apoyo? Yo sentía celos irracionales. Carmen aún ocupaba un espacio enorme en el corazón de Teresa. El conflicto escaló cuando Carmen volvió a Barcelona para una exposición en su galería. Nos invitó a la inauguración. Por cierre. Teresa quiso ir. Necesito verlo acabado. Yo me negué al principio. Pero cedí. La galería en el Born estaba llena de obras abstractas sobre pérdida y redención. Carmen nos recibió con frialdad educada. Hablad si queréis. Pero no esperéis perdón fácil. La conversación fue un torbellino. Carmen nos acusó de hipocresía, vosotras con vuestra historia romántica. Y yo sola. Teresa lloró, pidiendo disculpas. Yo me mantuve en silencio, sintiendo que sobraba. Al final, Carmen dijo, tal vez algún día os perdone. Pero ahora, duele demasiado. Salimos destrozadas. En el taxi de vuelta, Teresa explotó. ¿Por qué vinimos? Solo para remover la mierda. Yo respondí con rabia acumulada, porque tú no puedes soltarla. ¿Aún la quieres? Silencio pesado. Esa noche dormimos separadas por primera vez en meses. Los días siguientes fueron un abismo. Teresa se encerró en sí misma, reviviendo recuerdos. Yo me ahogaba en dudas. ¿Era nuestra relación solo una huida? Caminaba sola por el parque de la Ciutadella, viendo parejas felices y preguntándome si merecíamos lo mismo. Entonces llegó el golpe maestro. Teresa descubrió que estaba embarazada. No. Imposible. Era un error médico de años atrás. No. La verdad era otra. Durante su crisis cardíaca inicial, los médicos encontraron un problema mayor. Un tumor benigno, pero que requería operación urgente. Lo había ocultado por miedo. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité. Porque no quería cargarte con más peso, respondió ella. El miedo a perderla me paralizó. La operación era en enero. Con riesgos. De pronto, todo lo demás pareció trivial. Pasamos las Navidades en tensión. Familia de Teresa vino de Granada, yo me sentí intrusa. Pero me aceptaron por ella. Carmen envió flores al hospital. Un gesto que conmovió a Teresa hasta las lágrimas. La noche antes de la cirugía. En la habitación del Hospital Clínic.
Teresa me tomó la mano. Si no salgo. Sabe que fuiste lo mejor que me pasó. Me devolvisteis la vida. Lloré como niña. Saldrás. Y viviremos todo lo que nos queda. La operación fue un éxito. Pero la recuperación larga. Yo dejé el trabajo temporalmente para cuidarla. Días de hospitales. Noches de vigilia. En ese dolor compartido. Nos unimos más que nunca. El conflicto interno se transformó, ya no era culpa. Era gratitud. Carmen nos visitó una vez. Conversación awkward. Pero sincera. Me alegro de que estés bien. Dijo. Un paso hacia la reconciliación. Primavera trajo renacimiento. Teresa más fuerte. Yo más madura. Decidimos viajar, un crucero por el Mediterráneo. Algo soñado. En el barco. Lejos de Barcelona. Hablamos del futuro sin miedos. Pero el drama acechaba aún. El viaje fue mágico al principio. Islas griegas. Puestas de sol. Besos sin prisas. Pero en Atenas. Teresa recibió una llamada, su madre había fallecido repentinamente. Volamos de vuelta de inmediato. El duelo golpeó fuerte, Teresa se hundió en una depresión que me aterrorizó. De regreso en Barcelona. Todo se oscureció. Teresa apenas salía. Culpándose por no haber visitado más a su madre. Todo lo que toco se rompe. Decía. Yo intentaba apoyarla. Pero mi propia impotencia me enfurecía. ¿Por qué el universo nos castigaba tanto? El peor momento llegó cuando Teresa. En un arrebato. Me acusó, tal vez Carmen tenía razón. Nuestra relación trajo mala suerte. Sus palabras me hirieron profundo. Discutimos como nunca, gritos. Lágrimas. Puertas azotadas. Por primera vez. Pensé en irme. Paseé sola por Montjuic. Subiendo hasta el castillo con vistas a la ciudad que tanto amamos. Allí. Llorando. Recordé por qué luchábamos. No era mala suerte, era vida real. Con sus altos y bajos. Regresé y la confronté. Si quieres rendirte. Hazlo. Pero yo no. Te amo demasiado para dejar que el dolor nos gane. Teresa me miró. Rota. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Soy mayor. Enferma. ¿Qué futuro tenemos? Aquella pregunta abrió la caja de Pandora. Hablamos horas de adopción. De viajes. De envejecer juntas. El futuro es lo que construyamos. Dije. Ella asintió. Por primera vez esperanzada. Buscamos ayuda profesional de nuevo. Teresa empezó antidepresivos, yo aprendí paciencia. Poco a poco. La luz volvió. Salidas cortas al mercado de San Antoni. Cafés en plazas de Gracia. Entonces. La sorpresa, Carmen nos buscó. Quería reconciliación verdadera. Cena en un restaurante neutral del Raval. Conversación tensa al inicio. Pero fluida después. Carmen había encontrado pareja estable. Una mujer más joven. Os envidio. De verdad. Admitió.
Habéis luchado por lo vuestro. Lágrimas. Abrazos. Un cierre inesperado. Carmen se convirtió en amiga lejana. Pero amiga al fin. El verano siguiente fue diferente. Teresa, recuperada, propuso matrimonio. En la playa de Bogatel. Al amanecer. Quiero envejecer contigo. Lucía. Sin secretos. Sin miedos. Acepté. Llorando de alegría. La boda fue íntima, playa de Sitges. Amigos cercanos. Familia de Teresa. Carmen envió felicitación. Barcelona brillaba ese día. Pero la vida reserva giros. Años después. Miro atrás y el dolor parece lejano. Pero necesario. Nuestra historia no fue un cuento de hadas, fue real. Cruda. Llena de errores y redenciones. Adoptamos una niña. María. Que llenó nuestra casa de risas en Poblenou. Teresa. Con sus canas y su sabiduría. Es la madre paciente, yo. La energética. Carmen se casó también. Y nos vemos en ocasiones. Ironías de la vida, la traición que nos separó nos unió de otra forma. A veces. Subimos a la azotea donde todo empezó. Barcelona a nuestros pies. El mar eterno. Teresa me abraza, valió la pena cada lágrima. Yo asiento. El pecado que nos unió nos salvó del vacío mayor, una vida sin amor verdadero. En esta ciudad de contrastes. Aprendimos que el amor no es perfecto. Pero es humano. Perdonamos. Nos perdonamos. Y en eso radica la verdadera redención. En realidad. En esta respuesta. El file 5 debe ser más largo. Pesado emocional. Los años pasaron volando. María creció. Curiosa y fuerte como Teresa. Hubo momentos duros, recaídas de salud de Teresa. Mis dudas laborales. Pero siempre volvíamos al núcleo, nosotras. Una noche. En nuestro aniversario. Teresa me confesó el último secreto, durante la separación inicial. Había considerado volver con Carmen por culpa. Pero elegí el riesgo contigo. Y nunca me arrepentí. Lloramos juntas. Liberando el último peso. Barcelona nos vio envejecer, paseos lentos por el Gothic Quarter. Cafés en terrazas. Al final. El amor triunfó no pese al drama. Sino gracias a él. Nos forjó más fuertes. Más humanas. En esta vida. Llena de conflictos y decisiones imposibles. Encontramos paz. Un final no perfecto. Pero profundamente nuestro.